partimos del hecho militar de que tenemos 8 buques y un submarino nuclear al frente y 1.200 misiles apuntando las cabezas de los venezolanos. Nosotros partimos de ese hecho. ¿Quién dice lo contrario? Así que nosotros partimos del hecho de que se está dando la amenaza militar más brutal, extravagante e injustificada de la historia de toda América Latina y el Caribe. El Mar Caribe no es zona de guerra. América Latina y el Caribe es y debe continuar siendo una zona de paz. No podemos permitir de que se desestabilice nuestra región. Hoy puede ser un país, pero mañana pueden ser nuestros países, y realmente creemos de que tenemos que tener unidad en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque realmente América Latina y el Caribe es una zona de paz. Venezuela tiene derecho a la paz, dijo este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro en una conferencia de prensa internacional en la que llamó la atención del mundo sobre el despliegue militar de Estados Unidos sobre su país. Para nadie es sorpresa que América Latina es una zona de permanente disputa, una historia pendular que alberga múltiples resistencias a modelos que se intenta imponer por la fuerza. Desde la lucha por la independencia, la influencia inglesa, el acoso estadounidense, la Operación Cóndor, la imposición del neoliberalismo y la restauración conservadora con dictadores posmodernos, la región se ha caracterizado por la condición combatiente de sus pueblos que han bregado una y otra vez por una integración regional plena desde los linderos del Río Bravo hasta Tierra del Fuego, reencontrando a naciones que en su profusa diversidad albergan un mismo destino. Los agitados tiempos que corren vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos de integración para solucionar tensiones y conflictos regionales. El segundo mandato de Donald Trump representa una amenaza creciente para todos los países, especialmente para México y Venezuela, donde desde Washington se ha manejado la idea de una posible intervención territorial. Hoy, la correlación de fuerzas de un continente donde la izquierda pudo recuperar países históricamente secuestrados por gobiernos que se subordinan a los intereses de Estados Unidos está dividida, mientras los gobiernos populares de México, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela y Uruguay pugnan por un nuevo capítulo en la cooperación multilateral. Países como Argentina, Ecuador o Perú han boicoteado instrumentos como UNASUR o la CELAC. Algunos incluso han ido más lejos, invitando al país del norte a que instale más bases militares en su territorio. El momento de hoy es crítico, no solo por la amenaza de una posible invasión armada y un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, en la frontera con México, sino porque las tensiones territoriales han escalado a lugares en disputa como el Esequibo o la isla Santa Rosa en el Amazonas. Esas tensiones ponen en riesgo la estabilidad y la paz en una región que en las últimas décadas ha evitado a toda costa conflictos multilaterales, invasiones directas y que ha firmado pactos como los tratados de Tlatelolco para proscribir el uso de armas nucleares. ¿Es posible construir una nueva integración latinoamericana que consolide a la región como zona de paz? ¿Son suficientes los mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? ¿Qué pasaría ante una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos en la región? Nos hacíamos estas preguntas hoy en el editorial de Diario Red y hoy en La Base vamos a intentar responderlas con estos aires de guerra en América Latina que promueve un beligerante Donald Trump. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, hoy, mientras nuestro compañero Marco Terusci está en plenos procesos burocráticos, lo cubrimos aquí con Estefanía Veloz y con un tema que es realmente preocupante, el masivo despliegue que continúa en el Mar Caribe, la respuesta de Venezuela, la respuesta regional y también algunas filtraciones que se han dado sobre posibles escenarios y planes de Donald Trump, ¿verdad, Estefanía? Sí, hay que entender cómo llegan estas filtraciones, a qué medios llegan, qué implica Axios en este momento para el ecosistema político estadounidense y cómo utilizan las filtraciones, precisamente como tú dices, como presión diplomática, ¿no?
Sí, las utilizan como presión diplomática y ahora, noticia de última hora, Donald Trump acaba de confirmar un ataque mortal contra un supuesto barco cargado de drogas procedente de Venezuela. Dijeron que en breve se darán más detalles y nos preguntamos aquí, Estefanía y yo, si se trata de puro humo o de un casus belli de verdad. Hoy nos va a acompañar también Naya Sanso, analista internacional, que en su paso por México a la que decidimos aprovechar, así que vamos a arrancar, Juanma. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Y te voy a pedir, Juanma, que vayamos directamente con un vídeo. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. 1.200 misiles, 8 barcos, un submarino nuclear y 4.500 marines apuntan a Venezuela, decía ayer Nicolás Maduro en una conferencia de prensa con medios extranjeros. Estados Unidos continúa escalando el despliegue de su parafernalia militar en el Mar Caribe y eleva la tensión en la región. Durante la rueda de prensa, que duró más de 2 horas, Maduro dirigió sus dardos contra el secretario de Estado Marco Rubio, a quien tildó como señor de la guerra. Dijo que la mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y que amenazar a Venezuela es amenazar al continente entero. Y si para Marco Rubio fueron dardos, con Donald Trump fue más diplomático. Apeló a su voluntad para reencaminar la relación con Estados Unidos. Pero la incógnita que no se termina de despejar es qué está buscando Washington con este despliegue que en este programa pues venimos siguiendo desde hace semanas. El portal Axios publicó una nota firmada por Mark Caputo, no confundirlo con los Caputos argentinos, ya Estefanía nos hablará más de ese periodista y de ese medio, en la que revelan declaraciones de asesores de Donald Trump. Y parece ser que ni los propios funcionarios trumpistas lo tienen del todo claro y trazan diversas hipótesis que varían desde operaciones contra el narcotráfico hasta intentos de golpe de Estado, pasando por un eventual magnicidio de Nicolás Maduro. Uno de los funcionarios señala que la expectativa de estos señores de la guerra es que Maduro negocie una salida o sea asesinado por miembros de su propio ejército, ansiosos por cobrar la recompensa o normalizar las relaciones con Estados Unidos. Un segundo funcionario consigna que esto podría ser Noriega parte 2, en referencia a la operación militar de Estados Unidos en 1989 para capturar al presidente panameño Manuel Noriega. En este programa también les hablamos de aquella operación y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Una tercera posibilidad que barajean los asesores de Trump, siempre según Axios, es la de realizar ataques aéreos contra objetivos ligados al narcotráfico. Otra hipótesis que parece más consistente es que el ataque sea contra una planta construida por Rusia que está destinada a la fabricación de municiones para los fusiles AK-103. En fin, Ina, parecen todos buenos augurios. No se terminan ahí las hipótesis o la ensalada, según como lo veas, ¿no? Hay quien dice que la tarea que tendrá la Fuerza Naval apostada en el Caribe será interceptar o hundir embarcaciones sospechosas de estar al servicio del narcotráfico. Justo este reciente anuncio de Donald Trump, del que vamos a hablar ahora en breve. Algunos allegados al presidente estadounidense creen que Nicolás Maduro podría ser blanco de un ataque con drones, pero al mismo tiempo otros funcionarios minimizan esa posibilidad. Total, que los funcionarios de Donald Trump bien podrían decir como Sócrates que solo sé que no sé nada. El que sí podría tener las cosas algo más claras es Marco Rubio, que instrumentalizó el tema de narcotráfico para atacar a gobiernos varios, sin importar lo que haya de cierto. Rubio llegó hoy a México y el jueves va a visitar al presidente Daniel Noboa en Ecuador. Nicolás Maduro se encargó ayer de subrayar la contradicción. Daniel Noboa, su familiar y sus empresas formalmente dedicadas a la exportación de bananas fueron señalados por la Unión Europea como ligados al narcotráfico. Daniel Noboa puede ser narcotraficante
narcotraficante, pero además es un buen alumno en la diplomacia de Estados Unidos. Lo segundo siempre puede hacer olvidar a lo primero. Narcotraficante, pero buen alumno, no hay problema. Dictador, pero buen alumno, ningún problema. Genocida, pero buen alumno, bien puede valer un aplauso como el que recibió Netanyahu en su visita al Capitolio. Lo importante es ser obsecuente con Washington y Daniel Noboa lo es. 15 días atrás declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista. Ayudó así a Marco Rubio a seguir alimentando el guión de su embestida contra Venezuela. Eso le otorga un diploma de buen alumno. Y bueno, si hace alguna cosita ilícita, pues siempre nos podemos hacer los distraídos con uno de los nuestros. Los de la vista gorda, como se dice en México. Como la amenaza es continental ante la escalada por Estados Unidos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, realizó ayer una reunión extraordinaria de cancilleres y fue convocada por Gustavo Petro, que ejerce la presidencia pro tempore de este organismo y no quiere una guerra en su frontera, lógicamente. La encabezó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, quien hizo declaraciones al terminar este encuentro. Vamos a verlo. Bueno, acabamos de terminar una reunión con los países miembros de la CELAC. Asistieron más de 23. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues, a las aguas del Caribe, y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en el restricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países. Mantener a América Latina como una tierra de paz, libre de conflictos y de intervenciones. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, elevó la apuesta en su cuenta de X y señaló que la reunión de cancilleres debería ser continuada por uno de los ministros de defensa de la región para definir una posición conjunta frente a este despliegue, que debe considerarse otro acto de matonería inamistosa de Mr. Trump contra América Latina, dice Samper. Además, señala que desde el Tratado de Tlatelolco, América Latina es considerada como una zona de paz en el mundo, libre de armas nucleares y de bases y presencia militares extranjeras. ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? Pues es un acuerdo firmado en 1967 por los países de América Latina y el Caribe para convertirla en una zona libre de armas nucleares. El tratado prohíbe la posesión, desarrollo, almacenamiento o despliegue de armas nucleares. El ámbito de cobertura es desde el paralelo 35 norte en México hasta el Cabo de Hornos, ubicado en una isla al extremo sur de Chile. También establece que la energía nuclear solo será utilizada en la región para fines pacíficos. El tratado cuenta con un organismo de inspección que se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de México, llamado OPANAL, Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. ¿Cómo afecta este tratado a los países que no son de la región y a las potencias nucleares? El tratado tiene dos protocolos complementarios. Uno se refiere a los países extrarregionales que mantienen enclaves coloniales en América Latina. Es el caso de Gran Bretaña, Francia y Países Bajos. Un segundo protocolo se refiere a las 5 potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, China y de nuevo Gran Bretaña y Francia. Todos estos países han firmado los protocolos que los comprometen a no desplegar armas nucleares en la región. ¿Por qué es importante este compromiso? Si Estados Unidos despliega armas nucleares, estaría violando un tratado que suscribe. El Tratado de Tlatelolco surgió ante el peligro de la utilización de armas nucleares en el mundo. Y un grupo de científicos mexicanos tomó la iniciativa, la Cancillería mexicana la planteó el debate y se firmó un tratado aprobado por todos los congresos y parlamentos del continente, de los 33 países de América Latina y del Caribe. El Tratado de Tlatelolco prohíbe la fabricación, uso, utilización o activación de cualquier arma nuclear en todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia y en todo el Caribe, en toda América Latina y el Caribe. Está prohibido por un tratado. Y Estados Unidos de Norteamérica debe
respetar el Tratado de Tlatelolco. Estados Unidos debe respetar el tratado, pero bueno, no sería la primera vez que irrespete lo que sea, ¿no? En lo que va del siglo, Estados Unidos desparramó sus guerras por el mundo. Lo hizo en Medio Oriente, en África, en Asia Central y también en Europa. Pero al álbum le falta una figurita, Latinoamérica. La administración de Donald Trump y en particular su secretario de Estado, Marco Rubio, parecen anhelar su propia guerra, ¿no? Parecen querer ser los encargados de completar ese álbum. El debate y el enfrentamiento en la cúpula del poder estadounidense, por lo tanto, no parece ser guerra sí o guerra no. El debate y el desacuerdo en la élite es cuánta guerra, qué guerra y contra quién. La administración Biden concentraba la fuerza en su enfrentamiento con Rusia. La administración Trump pretende distender la relación con Rusia, incrementar la tensión con China y también incentivar la militarización de las relaciones internacionales en América Latina. ¿Hay algún hilo conductor? ¿Hay coherencia geopolítica en este enfoque? Bueno, las guerras desatadas en los últimos 35 años, la ex Yugoslavia, Irak, Libia, Ucrania y la lista sigue, tenían como premisa mantener la hegemonía de los Estados Unidos en todo el mundo y evitar el surgimiento de una alianza que desafíe esa posición. El plan falló. Durante ese lapso, China le puso nitro al motor de su desarrollo hasta convertirse en la mayor economía productora de bienes y servicios del mundo. Por su parte, Rusia modernizó sus capacidades militares y el dolor de cabeza se completó desde que China y Rusia estrecharon su alianza y comenzaron a actuar conjuntamente en la escena internacional. Ahora se les suma la India. Vean el programa de la base que nuestros compañeros de Madrid hicieron hoy. Desde allí va justo de ello. Al compás de esta evolución para la Casa Blanca cambió todo el escenario geopolítico. Antes buscaban evitar un desafío en su hegemonía. Hoy el desafío ya es una realidad y está avanzando. ¿Qué hacer ante esta situación? Esa es la pregunta. Pues hay dos enfoques principales y todos los matices en el medio. Uno es chocar de frente contra esa realidad, contra ese desafío. ¿Qué es chocar de frente? Pues continuar la política que llevaba adelante la administración Biden, mantener la guerra en Ucrania y abrir otro conflicto contra China en Taiwán. Oponerse a la dinámica en curso a riesgo de perderlo absolutamente todo. El segundo enfoque, de manera desarticulada y por momentos contradictoria, es el que tiene una parte de la administración de Trump. Replegarse, negociar condiciones y esferas de influencia. La clave está en el repliegue, porque ahí es donde entra Latinoamérica en la ecuación geopolítica. Replegarse para la Casa Blanca es concentrar recursos en el núcleo imprescindible de su poder mundial, en la región que la diplomacia imperial llama su patio trasero. Digamos, así dice Milei, todos nosotros. Digamos todos nosotros. Pero claro, para poder hacerlo ahora hay un problema. En los últimos 25 años, Latinoamérica se ha convertido en un escenario donde surgieron gobiernos progresistas que impulsaron las experiencias políticas más prometedoras. El repliegue para Estados Unidos supone terminar con esas experiencias, contrarrestar la presencia económica de China en el hemisferio, ni hablar de las armas rusas, que las hay en algunos países, y que en adelante los gobiernos latinoamericanos sean buenitos, calladitos y obedientes. ¿Y cuál vendría a ser la motivación? Nos van a preguntar. Oro, petróleo, gas, litio, agua. Si alguien cree que estamos exagerando, solamente hace falta poner el oído en Estados Unidos. Ellos mismos lo dicen y vaya lenguaje con el que lo dicen. Arthur Stopinan es un personaje muy menor, un asesor de la ex representante por Florida, cubano descendiente Ileana Ros-Lehtinen. Pero vamos a citarlo porque sus palabras ilustran muy bien lo que estamos señalando. En la misma nota ya mencionada de Axios, dice: esta es apenas la primera fase de la limpieza del hemisferio. Hasta ahora América Latina ha estado en un segundo plano de la política exterior. Limpieza, ojo. En esta geopolítica de la administración Trump, Latinoamérica pasa lamentablemente a estar en el primer plano de la política exterior de Estados Unidos. De eso se trata la amenaza contra Venezuela. En el marco de su repliegue, Estados Unidos amenaza a todos los gobiernos latinoamericanos que pongan por delante sus propios intereses. En este lenguaje filofascista, a estos gobiernos hay que limpiarlos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó del impacto que tendría en la región si el ataque se materializa. En su cuenta de X publicó: si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social.
Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión, escribió Petro textualmente. Venezuela es un objetivo, pero al mismo tiempo es una excusa para un objetivo mayor, la totalidad de Latinoamérica. Estados Unidos, con su estrategia de repliegue en el mundo, debilita su presencia en otras regiones, mientras que la redobla en su hemisferio. La escalada contra Venezuela está dirigida contra todo el continente. Estados Unidos busca el evento disparador que impida a los países latinoamericanos cualquier atisbo de soberanía y de desalineamiento con su doctrina. Eso se juega por estas horas en el Mar Caribe. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it if we didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing, and you'll see. And there's more where that came from. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. Un ataque contra un barco de drogas en el Caribe, fíjate, acaba de confirmar. A ver en qué deriva todo esto, ¿no? Está poniendo complicado, pero vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 29 de agosto del 2025, Mark Caputo publicó en Axios un artículo titulado Dentro de la diplomacia de cañoneras de Trump con Venezuela, ya traducido al español. Y como nos contaba Ina, el texto reporteaba el despliegue de buques de guerra estadounidenses con miles de efectivos militares. Pero si te parece, Ina, analicemos este artículo y su contexto, porque muestra patrones específicos en el uso de medios de comunicación para transmitir mensajes diplomáticos que no pueden enviarse por canales oficiales. Me parece que lo escuché antes, pero bueno, cuéntanos a qué te refieres. Para esto vamos a repasar parte de las cosas que nos contaste en tu sección, pero desde el lado de las fuentes. Y me refiero a que el artículo de Axios contiene varias versiones contradictorias sobre la operación a la que se refieren. A ver, dinos qué encontraste. Adelante. La primera contradicción aparece en cómo se describe la operación. Axios afirma editorialmente que incluso los asesores cercanos a Trump no están completamente seguros si la diplomacia de cañoneras es una operación de tráfico de drogas con matices de cambio de régimen o simplemente una operación de golpe en Caracas disfrazada de aplicación de ley antidrogas. Según esta versión, ni siquiera el círculo íntimo del presidente sabe cuál es el verdadero objetivo, pero inmediatamente después una fuente anónima contradice esta incertidumbre, declarando que la operación es 105% sobre narcoterrorismo. 105. Si un porcentaje es superior al 100%, ya nos hace dudar de la precisión informativa, ¿verdad? Yo diría, y la misma fuente añade, pero si Maduro termina sin estar en el poder, pues nadie va a estar llorando. Y me suena que la misma fuente sugiere que el verdadero objetivo es derrocar a Maduro, no combatir el narcotráfico. Es como decir una cosita mientras se guiña así un ojo, ¿no? Como en ese meme. Esto es 105% sobre narcoterrorismo, pero si cae Maduro por casualidad, nadie llora. Así, ¿no? Más o menos. Totalmente. Sí, se salió muy bien. Una segunda fuente presenta otra versión completamente diferente al comparar la situación, como ya nos contaba Ina, con el Noriega parte 2. Si es como Noriega, entonces no es una operación antinarcóticos, sino preparación para una invasión militar, igual que pasó en Panamá. Y una tercera fuente abandona ya cualquier pretensión legal al declarar que dejar a Maduro en el poder en Venezuela es como
hacer que Jeffrey Epstein dirija una guardería. ¿Por qué hacer esta comparación con el pedófilo más conocido de Estados Unidos? Pues porque busca crear repulsión moral que justifique cualquier acción legal o ilegal contra Maduro. Curioso, ¿verdad? Porque recuerdo que la referencia más cercana a Jeffrey Epstein es Donald Trump, según muchas fotos que pululan por ahí. Muchas fotos en internet. Y en un artículo que publicó previamente Mark Caputo en el 18 de enero del 2025, escribió: el equipo de Trump dice que quiere que Maduro siga el camino del recientemente derrocado dictador Bashar al-Assad. Vaya. Entonces, ¿eso de drogas va o no va? ¿De qué cártel era líder Bashar al-Assad? Estas tres versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque si la operación es 105% antinarcóticos, entonces los asesores sí saben que es contradiciendo la primera afirmación de la incertidumbre. Es como la invasión de Panamá, entonces pues no es antinarcóticos, contradiciendo la segunda afirmación. Si el imperativo es moral por esta comparación que les decía con Epstein, entonces las justificaciones legales son irrelevantes, contradiciendo todo el marco antidrogas, y al autor le gustan muchísimo las comparaciones, por cierto. Claro, la aparente objetividad de citar múltiples fuentes oculta que todas provienen del mismo gobierno y sirven la misma agenda de presión contra Venezuela. Para entender el rol de Axios en esta dinámica, vamos a examinar la trayectoria de sus fundadores y el contexto en el que surgió el medio. Jim Van de Hey, Mike Allen y Roy Schwartz fundaron Axios en el 2016 y lo lanzaron en enero del 2017, días antes de la primera inauguración de Donald Trump. O sea que se puede decir que Axios es un medio que nació con Trump. Exactamente así, y de hecho vamos a escuchar a uno de los fundadores, Jim, explicar el modelo de Axios. You saw that the way people consume news was changing. How did that prompt you to start Axios? It was clear that because technology was speeding everything up, you and me and everyone around us was going to need to know more about technology and China and AI and politics and healthcare. And so the question is, well, that's a lot. How would you solve it? And our theory was you have to have really smart coverage and you have to radically change the efficiency of how content's delivered. And we called it smart brevity, which is people who have real expertise who are smart, but then with a huge emphasis on making information consumption, starting with the written word, way more efficient. Journalists tend to be very self-indulgent, and we kind of write a lot of words because that's what really important smart people do. Well, it turns out no one wants to read your Tecnología, inteligencia artificial, negocios, no suena al típico medio de análisis geopolítico. Y desde luego no tiene el presupuesto de estos medios de análisis político. Van de Hey había sido CEO de Político desde su fundación en el 2007, junto a John F. Harris, ambos provenían del Washington Post. Me parece que fue él quien creó el Político Playbook, ¿no? Un newsletter de lectura obligatoria para la élite de Washington. Que se hizo bastante famoso y es un elemento crucial en la expansión de influencia de Axios. Una cosa importante, su asociación con HBO. En noviembre del 2018, Axios lanzó una serie documental de HBO donde Jonathan Swan entrevistó al mismísimo Donald Trump, grabada el 28 de julio del 2020. Un medio nuevo así entrevistando al presidente. Así es. Bueno, sabemos que tienen acercamiento a Washington, que los leen, pero ¿cómo se financian? A ver, cuéntame. Buena pregunta. El financiamiento inicial de Axios provino de inversores como Leary Hippo, Greg Croft y David Bradley, entonces propietarios de The Atlantic, y Cox Enterprise, que es una corporación, un conglomerado multimillonario. La compra de Axios fue por $525 millones en el 2022 y estableció una estructura de control corporativo claramente. Cox posee 70% y controla 4 de 7 asientos de la junta directiva, mientras los fundadores mantienen 30% y 3 asientos. Esta arquitectura preserva la ilusión de independencia editorial, mientras que garantiza el control corporativo total. Alex Taylor, CEO de Cox y miembro del consejo de Axios, es además el principal recaudador de fondos para Cop City, un centro de entrenamiento policial militarizado de $90 millones en Atlanta. O sea, está en el negocio de la información y en el negocio de los policías. Mira tú. Axios es, por tanto, un medio corporativo no independiente. Su modelo de negocio combina publicidad, eventos corporativos, más de $10 millones anuales, según DigiDay 2023, newsletters patrocinadas y también suscripciones premium.
funciona como infraestructura de servicios para la élite política y económica más que como institución periodística independiente, y eso es importante. Además, Estefanía, dijimos que íbamos a hablar sobre el autor de este artículo, ¿no? Caputo, aunque no son familiares, me sigue haciendo bastante ruidito el apellido. Sí, hay como estrés postraumático con el Caputo. Mark Caputo comenzó su carrera en el Miami Herald en el 2003, donde trabajó durante 12 años cubriendo política de Florida. Miami, Florida, el lugar de origen de Marco Rubio. Así es, parece que adivinaste, porque resulta que, hablando de playbooks, Caputo escribió Florida Playbook y cultivó relaciones con figuras clave del Partido Republicano en Florida, incluyendo, como bien tú dijiste, Marco Rubio, entonces senador y ahora secretario de Estado. Caputo opera desde Miami, específicamente desde el área de Doral, donde por cierto se encuentra el Trump National Doral Resort. En Doral viven 27,000 inmigrantes venezolanos que constituyen más de un tercio de la población de la ciudad. Esta proximidad física proporciona a Mark Caputo acceso directo al ecosistema que diseña la política hacia Venezuela. Este incluye a Marco Rubio, Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, y líderes del exilio venezolano como Adelis Ferro de la Venezuelan American Caucus. Ahora, en Axios, desde enero de este año, Mark Caputo ha publicado 3 artículos sobre la relación de Estados Unidos con Venezuela. Con esos amiguitos, la información vaya que debería fluir. Y parece que está fluyendo. Lo que se dice un trial balloon tradicional que funciona así. El gobierno filtra información a estos periodistas. En marzo del 2025, planes para operación militar contra Yemen fueron filtrados vía Signo antes de su ejecución y los publicó Axios. Los ataques ocurrieron exactamente como se había filtrado. En junio, inteligencia sobre el daño al programa nuclear iraní fue compartida mientras se mantenía en negación oficial y lo publicó Axios. El artículo sobre Venezuela el 29 de agosto, esta evolución sugiere que Axios funciona como canal no oficial pero confiable para mensajes gubernamentales. El artículo de Mark Caputo muestra como caso de estudio exactamente cómo el periodismo puede ser utilizado como herramienta de política exterior. La combinación de un medio con un modelo de negocios basado en acceso, Axios, un periodista con conexiones específicas en comunidades relevantes, Caputo en Doral, y una administración dispuesta a usar filtraciones estratégicas, Trump, crea condiciones para que artículos periodísticos funcionen como instrumentos diplomáticos. Por eso nos pareció importante hoy hacernos eco de esta publicación. En fin, Axios ejemplifica un esquema sistemático de filtraciones que generan mensajes confusos y paranoia también. Venezuela puede o puede no ser objeto de intervención militar, pero el precedente de usar medios privados para diplomacia coercitiva ya está establecido. Gracias, Estefanía. Why does Marco Rubio want to overthrow your government? Good question. Because the people he works for want to steal your oil and anything else valuable that might be under the surface in Venezuela. The dispatch of warships and nuclear submarines to the Caribbean Sea is part of the psychological warfare against the Venezuelan people and is truly aimed at overthrowing the revolutionary government and seizing all its natural resources. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña amiga de la base Naya Sanso, periodista especializada en la geopolítica. Aprovechamos su visita, su paso por México para exprimirla sobre estos temas de los que sabe muchísimo. Naya, acaba de anunciar Donald Trump que ha habido un ataque mortal contra un supuesto barco cargado de drogas procedente de Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto es un posible casus belli? ¿Es humo? ¿Cómo te tomas todo este despliegue naval y qué escenarios ves a partir de ahí posibles? Bueno, de esa noticia de última hora sabemos todavía muy poco. Sabemos eso que ha comentado Donald Trump, un ataque letal contra un barco, una cantidad muy grande de droga, muchas cosas vienen de Venezuela. Eso es todo lo que él ha dicho hoy. Siempre tenemos que coger un poco con pinzas lo que dice Donald Trump. Marco Rubio ha añadido un detalle más. Él ha dicho que se trata de un
cártel narcoterrorista. Podemos intuir a qué cártel narcoterrorista se refiere, a ese clan de los soles, que es algo parecido a aquello que Erdogan inventó para achacar todo a Fethullah Gülen en aquel momento. Estas organizaciones que salen de la nada, que son luego muy útiles para justificar lo que el gobierno quiere hacer. No sabemos de momento este despliegue, nadie hace un despliegue tan amplio, al que hay que sumar, por cierto, esos ejercicios militares en Puerto Rico. Este despliegue militar en el Caribe no es solo para atrapar a esos pequeños barcos que puedan transportar droga por el Caribe. Gran parte de la droga que llega a Estados Unidos llega por la vía del Pacífico, no del Caribe. El hecho de que Estados Unidos haya decretado que puede utilizar la fuerza militar contra estos cárteles de la droga nos está dando un detalle más. Han decidido que Maduro es el líder de ese clan de los soles, como era también el líder del Tren de Aragua. Esa suma de elementos nos está diciendo que hay una triple presión, llamémosla judicial o legal, militar y mediática. Habéis comentado esas informaciones que se están filtrando, informaciones interesadas que quieren colocar esa información. La presión legal o judicial es tener a disposición de Donald Trump esas herramientas que le permiten o le permitirían atacar Venezuela o realizar una incursión, llamémosla similar a lo que ocurrió en el 89 con Noriega, contra Maduro directamente. La información apunta un poco en esa dirección. Ese artículo de Axios habla también de la posibilidad de una invasión. Ese es el escenario que podríamos descartar de partida, porque para eso harían falta una cantidad de efectivos mucho más amplia. Este ataque de hoy yo no lo vería como casus belli, sino como un primer paso. A partir de ahora vamos a ver hacia dónde va el trumpismo. Se trata solo de meter presión, equiparando al gobierno de Venezuela con un cártel, un intento de que haya un golpe de Estado, que alguien del entorno de Maduro quiera hacerse extremadamente rico cobrando esos 50 millones de dólares, o si va a ir a más. El hecho de que se hable de este clan narcoterrorista y que se haya hablado del gobierno de Venezuela en esos términos nos indica que por lo menos se está yendo en esa dirección, al menos para desestabilizar el gobierno de Venezuela y meter una presión añadida en busca de, veremos cuál es el objetivo. Naya, un gusto saludarte y tenerte en el estudio. Más o menos nos adelantabas, pero ¿existe la posibilidad de que se pueda actuar en contra de un país en Latinoamérica, o tú crees que todavía hay un margen para negociar, como decía Maduro, ¿no? Todavía podemos platicar. Maduro hablaba ayer de dos vías de diálogo con el trumpismo, Rick Grenell y John McNamara. Richard Grenell parece que está ya apartado de esta vía de la cuestión de política exterior. Él ha sido, en principio, él es un halcón, es una figura dura, pero es la persona que sí que ha negociado con Maduro y que sí que ha conseguido algunos resultados. La liberación de ciertas personas, algunas de ellas no muy recomendables. Una de ellas, uno de los estadounidenses, fue condenado por 3 asesinatos por la justicia española. Más de 200 personas han sido liberadas de esa cárcel de El Salvador y han vuelto a
a Venezuela, la vía negociadora existe y aparentemente por parte de Venezuela sigue abierta. Lo que hemos visto en ese artículo de Axios es que se está presentando a Donald Trump una serie de opciones. Donald Trump habría pedido cuáles son sus opciones con Venezuela. Por el momento, lo que se nos está diciendo a nivel mediático con estas filtraciones es que la opción de la negociación directamente no está sobre la mesa, salvo que sea para que Maduro abandone Venezuela. Esa sería la única opción que tiene sobre la mesa ahora mismo el gobierno bolivariano. Veremos a lo largo de los próximos días si realmente no hay opción de negociar o si estas filtraciones que se nos están presentando son una forma de meter miedo para conseguir que el gobierno de Venezuela negocie, pero en los términos de Estados Unidos. Naya, ahora Venezuela pidió a la ONU apoyo frente a las amenazas. ¿Cuál podría ser el papel, ¿no?, de este organismo en esta situación? Bueno, la ONU en principio debería ser la institución que tomara las riendas y que negociara lo que haya que negociar. Gustavo Petro habló de esa vigilancia de la droga que sale a través del Caribe de una forma conjunta. Eso no ha ido a ninguna parte porque el trumpismo está poco interesado en las vías compartidas, bilaterales, trilaterales. Lo que está interesado en dar órdenes y que los países acaten. Naciones Unidas tiene muy difícil intervenir en un conflicto como este, en parte porque la institución está secuestrada por los intereses de aquellas potencias que tienen capacidad de veto y es muy difícil decirle que no a Estados Unidos. La ONU ha tenido un papel muy limitado, está teniendo, en los dos grandes conflictos que hay ahora mismo en el mundo que interesa a Estados Unidos, que son Ucrania y Gaza. Es muy difícil pensar que pueda tener un papel relevante a la hora de resolver esta situación que de momento no es de intervención militar, pero que sí que es ya de presión política y militar contra uno de los países de Latinoamérica y es ya una forma de injerencia. Entonces la respuesta cabe esperarla de la región, ¿no? Una suerte de integración que de momento pues la vemos algo floja, ¿no? El paso que se dio ayer, esa reunión de la CELAC, la petición de Maduro de apoyo, la reacción de Venezuela ha sido buscar el apoyo interno y el apoyo regional. La situación actual, la coyuntura en la que está Latinoamérica, no favorece realmente una respuesta conjunta a una injerencia que ahora es contra Venezuela, pero que puede ser contra otros países en el futuro. Naya Sanso, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Un placer. Gracias a vosotras. Bueno, y llegamos al final del programa. Recuerden que hay que suscribirse al canal La Base América Latina, activar la campanita para que les llegue a tiempo todas nuestras emisiones. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y también sabemos que muchos nos preguntan si estamos en Spotify, dónde está esta lista de reproducción. Aquí está otro código QR que les lleva directamente a ese playlist. Hasta mañana.